Bueno, es un momento de tensión política en el país, sin lugar a dudas, y queríamos charlar nosotros hoy con la gente de CB Consultores, que habitualmente nosotros consultamos y les pedimos información, sobre todo en estos tiempos convulsionados, porque han publicado una encuesta realmente muy interesante, en donde vamos a poder conocer algunos datos que son importante, me parece, por lo menos para el momento. Por ejemplo, bueno, si hoy se convocara un plebiscito para ver qué pasa con las medidas, es una de las preguntas que ha hecho la gente de CB Consultores en esta encuesta, que vamos a conocer los resultados hoy. Han preguntado sobre la imagen que tiene en este momento tanto Milei como el gobierno. Y después hay una pregunta que me pareció realmente importante de este trabajo, que es cuando han consultado si la gente a quién responsabiliza de la actual crisis económica, al gobierno anterior o a este. Pero lo vamos a hablar con Martín Bazán, a quien le vamos a agradecer como siempre que nos haya atendido. Así que Martín, muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a disposición desde la consultora para charlar con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes por poder convidarnos y esclarecernos un poco todo este panorama. Bueno, Martín, me gustaría empezar primero por lo que es el cuadro técnico de la encuesta. Contame cuándo se hizo y sobre cuántos casos. Bien, sí, esta es una encuesta que realizamos entre el 10 y el 13 de enero de este 2024, ¿no? Son 1.347 casos a nivel nacional, lo cual nos da hoy un margen de error de 2.5, ¿no? Igual como veníamos trabajando en las encuestas electorales, digamos, bueno, hoy hacemos esta encuesta que es un poco para en las expectativas de gestión del gobierno nacional, ¿no? En una semana bastante compleja para la política argentina, tanto para oficialistas como para opositores. Bien, en la pregunta que ustedes han hecho, que me pareció realmente interesante, de a quién considera responsable de la actual situación económica o de la actual crisis económica la gente, me pareció muy interesante. Contame un poco cuáles fueron las respuestas. Bien, el 49.7% de los encuestados, casi la mitad de la totalidad de los encuestados, responsabiliza al gobierno anterior, al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Por la actual situación económica. Hay un 30.1% de todas maneras que responsabiliza al gobierno de Javier Milei, hay un 12.8% que responsabiliza a ambos gobiernos y hay un 7.4%, bueno, que hoy se mantiene indeciso, ¿no? Sobre esa pregunta. Pero casi la mitad de los encuestados responsabiliza al gobierno anterior y hay un 30% que responsabiliza a Javier Milei. Un 30% que no es azaroso, que es ese 30% que hoy se mantiene como oposición acérrima, digamos, a Javier Milei, que no lo ha votado en ninguno de los procesos electorales, ni en el proceso de PASO, ni en el proceso de balotaje, que tiene que ver un poco con quizá un núcleo duro, ¿no? del espacio de Hacemos por la Patria, del Frente de Todos, ¿no? Entonces ese 30% quizá refiere un poco a un núcleo duro anti-Javier Milei, podríamos decir. Con respecto al tema de las medidas, la de ley ómnibus, la del DNU y todo lo demás, ¿han consultado a la gente? ¿Qué respuestas han tenido? ¿Qué piensa la gente de las medidas? Bien, preguntamos también si se aprueba o desaprueba las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y su gobierno. El 50.7% dijo que aprueba, de ese 50.7%, el 26.4% que aprueba mucho, el 24.3% que aprueba un poco, lo que da un 50.7%, más de la mitad de los encuestados aprueban las medidas que viene llevando adelante Javier Milei, y un 42.8% que desaprueba, ¿no? Un 10.6% que desaprueba un poco y un 32.2% que desaprueba mucho, ¿no? Otra vez nos acercamos a ese 30% de desaprobación del gobierno nacional, que se viene manteniendo en los márgenes que veíamos desde un inicio del gobierno. Sé que han consultado por la posibilidad de un plebiscito, porque se habló mucho de esto,
de que si el DNU no caminaba y seguían, digamos, las medidas judiciales parándolo, si finalmente no lograban la aprobación de la ley ómnibus, en el Congreso se hablaba de la posibilidad de que el gobierno decida llevar esto directamente a que decida la gente en un plebiscito, bueno, que puede ser obviamente una moneda de doble cara, pero en definitiva esto surgió. ¿Qué opinaría, qué haría la gente en un plebiscito? ¿Qué votaría? Bien, acá creo que entramos a la pregunta quizás más compleja o que tiene el resultado más complejo para el oficialismo. Porque si repasamos los datos anteriores, bueno, hoy la mayoría cree que la responsabilidad actual de la economía corresponde a el gobierno de Alberto Fernández. Las medidas, en gran mayoría, más del 50% cree o por lo menos aprueba las medidas del gobierno nacional, pero cuando vamos a esta pregunta, que es si se realizaran las elecciones no vinculantes, es decir, el plebiscito por el mega DNU del presidente Javier Milei, ¿usted votaría en contra, votaría a favor o votaría en blanco? En ese votaría en contra es la opción más votada, 38.7%. Y votaría a favor 38.4, muy ajustado, menos del margen de error nos da, hoy un 7.7 estaría votando en blanco o no votaría, y un 15.1 hoy se mantendría indeciso. Pero sí, a nosotros en esta pregunta sobre el posible plebiscito, bueno, hoy nosotros tenemos una mayoría que votaría en contra, lo cual, si lo llevamos, estamos dentro del terreno de lo fáctico y de lo probable, ¿no? Pero si lo lleváramos a la realidad y estos números se plasmarían en la realidad, sería un golpe durísimo, ¿no?, para el gobierno nacional. Sí, claro, a pesar de que, digamos, en la encuesta aparece como un empate técnico, digamos, dentro de casi los márgenes de error, ¿no?, más o menos. Sí, totalmente. Estamos hablando de que, bueno, en la ficha técnica teníamos 2% de margen de error, estamos en una diferencia de 0.3 y con un 15% de indecisos. Bueno, hoy no tendríamos una decisión de decir o lo podría ganar o lo podría perder, pero de todas maneras estaría muy parejo, lo cual ya haría dudar de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta en generar mayor consenso para una de las leyes que terminaría siendo las bases del gobierno nacional, o por lo menos de los próximos 4 años. Claro, porque en definitiva, digamos, ese 38.4 que tendría a favor un plebiscito de las medidas, está muy lejos de los votos que acompañaron a Javier Milei para llegar a presidente. Es decir, que ahí terminaría apareciendo, digamos, por lo menos el detalle de un fuerte desgaste. Claro, y un desfasaje interesante en relación a la imagen de Javier Milei. Hoy, dentro de los encuestados, hoy nosotros tenemos que Javier Milei sigue manteniendo una imagen positiva superior al 55%, casi 56%, pasándome quizá un poquito a la pregunta próxima. Y fíjese que en relación a ese 56%, todavía está lejos de esos que votarían a favor, que serían el 38%, más allá de que tengan una imagen positiva acerca del presidente. Hoy no estarían votando todos los que tengan una imagen positiva de Javier Milei a favor de ese DNU. Ahí empezarían a jugar ciertas variables y empezaríamos a tener que ver por qué aquellas personas que quizás votaron y quizás siguen teniendo una imagen positiva de Javier Milei no estarían apoyando ese DNU y no estarían votando a favor en ese plebiscito, ¿no? Entonces hay un desfasaje de votos que, bueno, para los que hacemos análisis político, va a ser interesante saber por qué y por qué se da estas cuestiones de que no terminan apoyando al 100%, ¿no? Sí, ahora, Martín, en cuanto a la imagen del gobierno, digamos, de la gestión, porque una cosa es la imagen de Milei y otra la imagen de la gestión. ¿Esto fue medido, fue desglosado? No hemos medido imagen de gestión más allá de si el gobierno nacional, hicimos una pregunta que es si el gobierno nacional va en la dirección correcta o incorrecta. El 46.4% de los encuestados nos refirió que hoy el gobierno nacional estaría yendo en la dirección correcta, 46.4%, y el 38%
de los encuestados nos dijo que estaría yendo en la dirección incorrecta. Un 15.7% se refirió a que hoy no sabría qué contestar, pero bueno, la mayoría de los encuestados en relación al gobierno nacional y a esas expectativas cree que está yendo hacia una dirección correcta en relación a sus medidas, ¿no? y a la toma de decisiones de este primer mes de gestión. Me quedé pensando un poco en lo del plebiscito, porque en definitiva ese 38% significa solamente un poco más de lo que es, o lo que se supone que es el núcleo duro de Javier Milei, aquel 30% que obtuvo en las PASO, que ahí se considera el núcleo duro, que después, digamos, fue cosechando de distintos lugares para la primera vuelta y que terminó, digamos, después recibiendo muchos votos, particularmente Juntos por el Cambio y del izquierdismo, para el balotaje. Pero en definitiva está un poco más allá, unos puntos más nada más de lo que se considera su núcleo duro. Sí, como bien decías, yo también lo considero ese núcleo duro de Javier Milei, que estamos hablando de un 32, 33 puntos, ¿no? Y que después ese crecimiento que se da son de votos que migran de otros espacios y otros factores políticos, ¿no? Bastante cantidad de votos de Juntos por el Cambio, algunos votos del partido de Juan Schiaretti, que tenía una representación un poco más provincial, que quizá esos votos son los que se están escapando en relación a ese apoyo a ese DNU, y que creo que el desafío para Javier Milei es tratar de contener a esos votantes que llegaron a último momento a su espacio, cuando la situación se empieza a poner un poco más compleja en relación a lo económico, en relación a que el gobierno sabe que hasta el mes de julio quizás los indicadores económicos no sean buenos y después del mes de julio se logre estabilizar, aunque sea, y dejar de caer en relación a una inflación que se seguirá manteniendo en los 2 dígitos y que empezará a tener complicaciones sociales, sobre todo porque las paritarias hoy en Argentina no se están cerrando en ese número. Entonces el poder adquisitivo empieza a caer y obviamente la clase media empieza a sufrir, y es ahí donde Javier Milei tendrá que hacer lo posible para que esos votos que llegaron a último momento a su espacio no empiecen a migrar. Y sobre todo hoy también hay algo que sucede en la política nacional: no hay un dirigente en la oposición que esté logrando capitalizar esos votos que se van. Entonces también es un aliciente para el presidente Javier Milei que hoy no esté esa figura política, que no se ve representada en los gremios, que no hay ninguna figura dentro del mundo del espacio de la oposición la que hoy logre capitalizar esos votos que se van. Muy bien. Martín, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por toda la información. Hasta cualquier momento. No, por favor, muchas gracias a ustedes por Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Bueno, nosotros nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en esta misma casa. Así que a todos, muchas gracias, y que la información de esta hora les haya sido útil.